estoy saludando a uno de los hombres más polémicos de los últimos tiempos, ¿sí? El licenciado Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, licenciado Nelson Castro por Radio Rivadavia? Muy buen día. ¿Qué tal, Nelson? Bueno, una buena oportunidad para saber por qué soy polémico, pero bueno, siempre conversar con usted es muy grato y gracias por el llamado. Bueno, sí, usted lo sabe que es polémico. Así No, la verdad que no, la verdad que no, qué sé yo. Pero bueno, no hay problema. Me imagino que no vamos a hacer una entrevista para desentrañar, no, porque soy polémico o no, pero por bueno, supuesto, como usted empezó el reportaje así, no tengo otra alternativa que decirlo. Está muy bien, y como ya me gusta decir las cosas frontalmente, tampoco yo podría callarlas, ¿no? Bueno, claro. Voy a hacer Pero no digamos que yo sé por qué usted dice que soy polémico, porque si no es un lío bárbaro. No, está bien, eso lo discutimos hubiese sido mejor decir, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un placer. Pero usted ya le metió el adjetivo, pero está muy bien. Pero ¿sabe qué pasa? Bueno, precisamente, mire, ¿qué hubiera pasado si yo no lo digo? Y lo digo después de cortado. Usted me dijo, no, mire, entonces yo lo digo ahora para que usted lo pueda replicar, porque ese es mi capital, ¿sabe? No, sí, y por eso converso con usted muy gratamente. Bueno, porque los dos nos miramos de frente y nos decimos las cosas. Exactamente. Bueno, el hecho es así, digamos, Moreno dijo, el cepo fue una muy mala medida que se tomó en el gobierno del cual él formaba parte en su momento, después ya no. ¿Le sorprende, digamos, el cepo viene de Macri, no viene de ahora, pero ahora se ha redoblado? ¿Le sorprende? Perdón, la última no se me cortó. Sí, le sorprende que, digamos, esta insistencia en este camino en cuanto al gobierno, digamos, por lo menos los funcionarios vienen defendiendo esto como una medida que va a traer prosperidad. Mire, desde ya que me sorprende, y yo extraño profundamente, cuando Víctor Hugo, un colega de ustedes, lo cuestionó al aire decididamente a Kirchner, porque acababa de comprar $2 millones en efectivo. No sé si se acuerda de ese momento. Perfectamente. Entonces yo extraño ese momento, donde entre otros Kirchner, o cualquiera que tuviera el capital en pesos disponible, como persona física, porque las personas jurídicas no tenían ningún problema, ahora se llaman personas humanas, pero en ese momento eran personas físicas, podían comprar hasta $2 millones por mes. En ese momento la Argentina crecía a tasas chinas, así que yo extraño ese momento. Imagínense si me va a sorprender estas tonterías que se están haciendo. ¿Estas tonterías? Sí, claro, son tonterías. Son tonterías. Esto no es serio, esto es brujería, mire. Esto no es economía, esto es brujería. Esto no es economía. Hasta que no se vuelva a ser economía, vamos de mal en peor. Y Alberto Fernández, si no cambia su concepción económica, va a fracasar. Que se lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo y bueno, lamentablemente la realidad lo va indicando. Pero dentro de este fracaso generalizado, esto que está haciendo el presidente del Banco Central no entra en la categoría de economía. Esto es brujería. Insisto ahora con esto de la pregunta ante esta definición tan categórica, ¿no? Porque, digamos, hay gente que viene con pergaminos, digamos, económicos, digamos, gente que estudió y demás. ¿Le sorprende, digamos, que insistan con esto? Mire, el problema es el siguiente, que ahí entramos en otro debate que es sobre el conocimiento. Ustedes, los médicos, les dan un título, se reciben, pero dicen, pará un poquito. Te vas a hacer 2 años de residencia. Obligatoria. Y ahí empiezan a aprender de los mayores. O sea que hay un conocimiento teórico y después, como dice la muchachada, salen a la cancha y ahí se ven los pingos. ¿Cuándo sale un economista a la cancha? Cuando, en mi humilde opinión, cuando administra una empresa, cuando administra algo que tenga que ver con el aparato productivo, porque digo, puede ser una asociación civil también, sin fines de lucro, puede ser una fundación, pero que tenga que ver con la interacción en la economía. No es solamente la formación teórica. Este es un debate, desde mi humilde opinión, que ya lo saldó su santidad, cuando dijo, miren, entre la teoría y la práctica, siempre elija la práctica.
Entonces, claro, son muchachos formados, teóricamente. Sí. Está muy bien. Pero que te enseñen a hacer un cheque, y hacer un cheque hay una distancia abismal. Y esto es lo que está faltando. Y a su vez tienen un problema de concepción. Como abordan la disciplina, y sobre todo en la Argentina, no les permite entender lo que está pasando. No está compleja la economía argentina de entender. Lógicamente, si tiene los parámetros adecuados. Sí. Y ellos no lo tienen, empezando por el presidente. Usted imagínese que el presidente del Banco Central está copiando políticas fracasadas de gobiernos fracasados como los radicales, en vez de copiar las políticas exitosas del gobierno exitoso como el de la década ganada. Bien, entonces está cantado al final. Claro, ahora ahí voy con una discrepancia, ¿no? Digamos, el cepo, digamos, fue algo que se implementó en la supuesta década ganada, ¿no? No, fue después, porque por eso la década ganada, fíjese usted que nosotros, el ciclo peronista empieza en el 2002 y la década es 2012. Es decir, y el cepo lo empiezan a hacer, marcó del Pont despacito en el 2012 al final, y marzo, abril del 2012, pero lo agudiza en el 2013. O sea, usted lo y ahí no estamos de acuerdo. Usted excluye de la década ganada el último gobierno de Cristina. Excluyo de la década ganada los últimos 2 años, sobre todo, porque la cola, yo le diría hasta el 2013, pero 2014, 2015, a partir de la devaluación de Kicillof está claro que no, pues, lo decimos todo, por eso decimos una década ganada. Bien, Guadalupe Vázquez tiene una pregunta para usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Usted decía que esto, lo que está haciendo el gobierno de Fernández no es economía. ¿Y el control de precios es economía? No hay ninguna duda si se llama administración de precios. Si se llama administración de precios, que es lo que hice yo, no hay ninguna duda. La administración del comercio interior y la administración del comercio exterior es una buena economía. De hecho, lo está haciendo Trump, ¿no? De hecho, lo hizo Estados Unidos durante décadas. Es una buena economía. Eso es buena economía para un país de las características de la Argentina. Pero no sirvió para bajar la inflación, sirvió para patearla para adelante, digamos, pero... A mí me parece que no, ¿eh? A mí me parece que no. Creció el salario real, la gente invertía, consumía, el país crecía a tasa china. Pero bueno, sería una materia opinable, que es tirar para adelante, tirar para atrás. Mire, la inflación se dispara cuando una persona muy ignorante y básicamente vaga como Macri, lo que hace es devaluó un 60% y sacó las retenciones, con lo cual duplicó el precio de la comida. Esto, yo le diría que ahí fue lo que pasó. Claro. Ya, después lo reconoce Pratgay cuando dice, es que yo pensé que los precios estaban hechos al dólar negro y me equivoqué. Bueno, qué sé yo. Todo el mundo sabe que los precios se hacen al dólar marginal. Menos Pratgay, pero bueno, qué sé yo. Eso yo no tengo alternativa. Sí, y, ahora, bueno, y parece que Pelle es lo mismo. Quiero decir esto, lo que usted dice de la inflación de Macri, por supuesto que es así. Ahora, voy a decir esto porque ya lo discutimos con Guillermo Moreno, no vamos a volver otra vez. Yo soy muy crítico de todo lo que pasó con el manejo de la inflación durante el gobierno de Cristina. Ya lo discutimos con Moreno, lo aclaro, no lo vamos a discutir otra vez porque si no estamos hablando de 1810, ¿sí? Lo pongo, digo, porque insisto en el contexto de la franqueza. Moreno ya sabe que esto yo se lo dije, ya conocemos la respuesta de Moreno, le digo a los oyentes, ya la tuvimos la discusión, estamos hablando ahora del presente, ¿no es cierto? ¿Y usted cómo ve que va a seguir la película, licenciado Moreno? Porque de esto se trata, ¿no? Si no cambia, fracasa. Y si no cambia, fracasa. Alberto Fernández va en una dirección donde a la salida de esto va a haber 25% de desocupados, 55% de pobreza y... ¿55%? Medida como se midió desde Alfonsín hasta Cristina, no como la midió Macri, ¿eh? Macri cambió la manera de medir la pobreza. Como la mide Macri, 70%. Porque usted imagínese que ahora queda saldado. ¿Usted se acuerda que usted dijo muchas veces que Cristina dejó la pobreza en el 30%? Así es. Bueno, usted imagínese... Macri la ahondó, claramente. Claro, imagínense
si Cristina dejó en el 30, después del desastre de Macri y del desastre de Alberto Fernández, ¿dónde estaríamos? Entonces, cuando todos decimos que vamos a terminar en el 55 como en el 2001, o sea, 2001, 2002, 55% de pobreza, tenemos en la cabeza la manera de medir que se midió desde Alfonsín, en realidad empezó a medirlo a Menem, pero la metodología la hizo Alfonsín, o sea, de la dictadura hasta Macri. Medida como se mide ahora, ahora la pobreza sería 70. Porque usted imagínese que el presidente Fernández dijo que en el 2015 se dejó una pobreza de 26.6. Fíjese la precisión de Fernández, ¿no? 26.6. Ahora, 4 años de Macri, duplicando el precio de la comida y todas las barbaridades que hizo, más estos 9, 10, 11 meses de Alberto hasta que salgamos de la pandemia, imagínense que va a aumentar la pobreza de 30 a 55, cuando todos nos damos cuenta que lamentablemente la pobreza se multiplicó por algunos dígitos. Con lo cual ese debate, incluida su opinión, y usted lo sabe porque ya se lo dije, incluida su opinión sobre la pobreza, ahora la tienen que relativizar, porque bastó que pasara el tiempo para quedar claro que cuando afirmaban lo que había dejado el anterior gobierno peronista de pobreza era falso. No, no era falso, digamos, usted sabe que esto ya lo discutimos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó niveles importantes de pobreza que lamentablemente el gobierno de Macri ahondó, pero lo de Cristina... Sí, no, importante sí, pero estamos hablando de la cifra. Importante para mí, escúcheme, llegando, pegando ya en el 10% es muy importante. Pero por supuesto, quiero decirle, Moreno, que tuvimos en ese gobierno, digamos, ¿no es cierto?, un ministro de Economía como Kicillof que decía, no se puede hablar de pobreza porque estigmatiza, ¿se acuerda? No, sí, pero ¿cómo no me voy a acordar? Le acabo de decir que la peor decisión de Kicillof fue devaluar. Y devaluó en el 2014, esto lo hablamos. Ahora, todos aquellos, incluido la UCA, al cual le ofrecí el debate a través de su programa, ¿se acuerda? Y que nunca lo aceptó. Bien, o sea, la UCA nunca es, no la UCA como universidad, sino el centro de estudios, no aceptaron el debate, lamentablemente ahora Ana Edwin se murió, que fue la directora del INDEC. Bueno, se murió sin que la reivindiquen. Pero todos aquellos, incluido Salvia, de la UCA, que decía que la pobreza era del 30%, mintieron. No los periodistas, sino los que la calcularon. Porque está claro que si ahora usted se sorprende con un 55, y va a ser un 55, de ninguna manera podía ser 30 en el 2015, después de 4 años de Macri y este desastre de Alberto. Bueno, claro, pero eso, digamos, precisamente una de las cosas que contribuyó para eso fue la falta de confiabilidad de la cifra del INDEC, digamos que además de eso no hablaba en ese gobierno, no se hablaba, y cualquiera que eso lo dicen por afuera. La falta de confiabilidad del INDEC fue un tema de los diarios, es lo mismo que polémico. Sin duda. Mire, entonces estamos en un esquema donde la falta de confiabilidad del INDEC fue producida. Porque después hay un informe. Mire, lo que pasa, Castro, por eso es tan importante estos debates y yo se lo agradezco. Hay un propio informe del INDEC de Macri. Contrató una consultoría externa. La hizo la UBA. En la gestión de Macri. Donde está el informe de consultoría de la UBA sobre toda la gestión del INDEC del gobierno peronista. Está en internet, está subida, es un documento orgánico del INDEC de Macri, donde dice que los datos del INDEC durante la década peronista son absolutamente confiables. Bueno, ahora yo le digo esto y usted lo deja pasar. No, yo no. Bueno, muy bien. Entonces, si hay una auditoría, perdóname, si hay una auditoría externa contratada por el INDEC, la hicieron investigadores de la UBA, se la devolvieron al INDEC. El INDEC la publica en su página y dice que los datos son perfectamente confiables. Y eso está en este momento. O sea, usted en este momento entra en la página del INDEC y tiene ese informe. Pero si no, y entonces, ¿por qué sigue diciendo que no es confiable? Porque efectivamente lo que ocurrió en aquel momento era que había una discusión sobre cifras que discrepaban con la realidad
que medían muchos además, y no se podía discutir el tema, digamos, era un tema No, bueno, ese es un tema de debate, pero está saldado. Pero, Castro, escúcheme, por favor. Moreno, está saldado porque hicieron una auditoría. ¿Quién? Macri. Pero sí, pero ¿sabe lo que pasa, Moreno? Digamos, está saldado ex post. En aquel momento... Bueno, está perfecto, en ese momento fue debatido porque los periodistas... Era una cosa que de la cual no se podía hablar en aquel momento. Está perfecto, si yo no le digo que eso no estuvo bien. Efectivamente. Yo no tengo inconveniente en decirle a usted que Kicillof se equivocó en no publicar la pobreza. A esto me refiero, Pero está bien, pero no me haga cargo a mí. No, yo tuve 10 años en el gobierno y no pasó eso. Pero lo que le quiero decir, que también era un tema difícil de discutir, digamos, en algún momento en el cual usted estaba en el gobierno. No me diga que no, porque era un tema difícil de discutir. Usted salía siquiera a discutirlo y era motivo... Pero yo no hablaba en el gobierno. Bueno, usted no, pero otros los que hablaban, digamos, descalificaban permanentemente. Pero escúcheme, Castro, son dos temas distintos. Una cosa es la realidad. Si usted me dice, mire, Moreno, ¿por qué la comunicación del gobierno fue tan mala que no dejó debatir estos temas? Así perfecto. Bien, pero otra cosa es la realidad. Otra cosa es decir, escúcheme, una cosa es decir que la comunicación fue mala de algo verdadero, y otra cosa es decir, la comunicación fue buena de algo malo. Claro, pero ¿sabe qué pasa, Moreno? Esto lo dice usted y yo lo escucho, por supuesto. Usted después habla con otros que estuvieron en el INDEC y dicen, no, esto lo que pasaba allí era otra cosa. Pero, entonces, caballero, a ver si no entendemos, porque si no, es una conversación que no se puede llegar a ningún fin. Hubo una auditoría... Pero ya lo sé, Moreno, pero lo que le estoy diciendo... Esa auditoría le está diciendo a usted que los datos son correctos y que los puede utilizar y que no hay ningún inconveniente. ¿Por qué seguimos insistiendo? Porque hay... O sea, en un momento usted tiene que cambiar de opinión, Nelson. No, yo no estoy diciendo que lo que usted dice no es verdad. Lo que le estoy diciendo que en aquel momento, no me desvía el tema, era un tema que no se podía discutir. Está bien, supongamos que eso está mal. Bueno, ahora, los datos del INDEC eran correctos. Bueno, pero, esto es lo que quiero que usted entienda. No es que porque no se podían debatir los datos son falsos. Lo que le quiero decir es que hay muchos economistas serios, también que usted reconocerá, que dicen que esos datos eran falsos. Pero no puede ser porque hubo una auditoría contratada por Macri. Sí. Pero, y la hizo, y está publicada, están los nombres de los auditores. Pero yo ya lo vi, lo que le quiero decir que hay... Bueno, entonces no entiendo. Pongámonos no. de acuerdo. Nosotros dos nos ponemos de acuerdo que los datos del INDEC son serios. Porque lo dijo más. Lo que le quiero decir que hay quienes colegas suyos que discuten esto. Esto es lo que pero le quiero decir. Porque no habrán visto la auditoría. Bueno, qué sé yo, digamos, lo que le quiero marcar pero, es esto. no, pero está mal. Pero escúcheme, Nelson, entonces, en este momento lo están escuchando usted... Todo lo que hizo Todesca, digamos, que criticó y demás, que estuvo todo mal, digamos, usted dice que Todesca fue un farsante. La administración de Todesca en el INDEC es la que contrató esa auditoría. Bueno, por eso, Todesca que además se encargó... Pero escúcheme, Nelson, a ver si me entiende, porque si no parecemos dos... No, pero usted no me escucha a mí. Yo lo escucho, amigo. Si usted me llama y yo lo escucho, usted no me quiere escuchar a mí. Todesca, pero escúcheme, eso que usted está hablando es Todesca en tiempo cero. Todesca en tiempo 1, director e interventor del INDEC, porque el único interventor del INDEC fue Todesca. No hubo interventor antes. Contrata una auditoría. Eso también es discutible. Escúcheme, no es discutible porque el único decreto de intervención fue el de Macri. Hay temas que se pueden discutir y temas que no, porque si no vulneramos todo. Todesca, tiempo 1, interventor del INDEC, contrata una auditoría. ¿A quién contrata? ¿A un amigo de él? No, a la UBA. Están los nombres de los auditores. Está publicado ese informe en la página del INDEC. ¿Qué dice ese informe? Publicado por el INDEC de Todesca. Que los datos de la década ganada son confiables, que se pueden utilizar. Entonces, cuando yo le doy esta información, quedan solamente dos alternativas. Que usted cuando corta conmigo, verifica la información que yo le estoy dando, y entonces dice al aire, Moreno mintió, o ratifica la información que da Moreno y dice, lo que dice Moreno, acá tengo el informe.
Si yo hablo con usted, no va a ser para mentirle. Pero, entonces le pido que me diga, ese informe está, sino en este momento, un colaborador suyo busca en el INDEC ese informe y lo va a encontrar. Perfecto, Moreno, de ese informe yo hablé en su momento con Todesca, y él lo que dijo, lo tengo perfectamente recordado, dijo, los datos inclusive que había allí de ese INDEC, sobre los cuales se hizo el informe, no eran confiables. Así que yo le digo lo que él dijo. Pero no puede ser, porque está publicado. Pero escúcheme, eso no es cierto. No es cierto porque hay un informe donde dice que los datos son confiables del propio INDEC de Todesca. ¿Cómo él va a publicar algo diciendo que es confiable y ahora le dice a usted que no es confiable? Es ridículo lo que está esta conversación. No es ridículo, le estoy diciendo lo que sucedió. Más allá pero de no esto, sucedió porque hay un informe de auditoría. El informe de auditoría expresa lo que pasó. Bueno, está bien, yo le digo lo que me dijo Todesca, así que... Y bueno, yo ya, entonces vayamos al psicólogo, porque si escribe una cosa, firma una cosa, y le dice a usted otra cosa, ¿qué quiere que le diga? Lo que le quiero decir, yo lo que le pido es lo siguiente, a partir de ahora. No diga más que el INDEC mintió de Castro, porque está ahí el informe de auditoría hecho por el gobierno de Macri. Perfecto, yo no lo voy a decir, lo van a decir otros, no importa, no se preocupe. Bueno, está bien, pero al menos yo con otros no hablo con usted. Bueno, más allá de la discusión, lo que le quiero decir que, y además lo pongo en el contexto, porque si no, además, se olvida el contexto. En aquel momento, digamos, cualquier cosa que uno decía de las cifras que el gobierno, en cuanto a pobreza, se enojaba cuando hablaba de la inflación y demás, usted, porque me tocó, era motivo de descalificación, ataque, demás, como si fuéramos, digamos, conspiradores contra la patria. Eso también ocurrió y forma parte de esa historia, ¿no es cierto? Pero si yo no le estoy diciendo que no lo escucho atentamente y me quedo callado. Bien. Lo que estamos hablando acá es de la verdad histórica. Perfecto. Está hablando de la verdad histórica, muchachos, de esto estamos hablando. La verdad histórica es que el INDEC no mintió. ¿Quién lo dice? Todesca en un informe de auditoría cuando él era interventor del INDEC. Ahora, pongámonos de acuerdo. Alfred me dice, no, ese informe que hizo la UBA, pedido por Todesca, y en la página del INDEC no sirve porque Todesca me dijo al oído otra cosa. Porque yo me acuerdo porque cuando apareció lo llamamos. Así que bueno, así somos nosotros, Moreno, eso es nuestro capital. Digamos, yo se lo digo a usted, digamos, fíjese, se lo digo a usted, estando aquí, es un tema que nunca comento, para que la gente también lo escuche a usted, ¿sí? Está perfecto. Aparte me encanta hablar con usted, sabe que tenemos un respeto mutuo. Vio que es polémico, que no me equivoqué yo cuando dije lo de polémico. No, pero el polémico es usted, que dice que el INDEC miente cuando no miente. No yo. Perfecto. Usted, el polémico es usted. Está bien, usted dice cosas que no son. Esto es lo que pasa. Polémico es, por ejemplo, yo podría polemizar ahora con, entiendo yo que es un periodista especializado en economía o economista, no sé, no descubrí la voz. Porque antes estaba Burgueño, pero me pareció que no era Burgueño. Está Manuel Adorni acá con nosotros. Bueno, muy bien. Cuando él dice el 70% de los precios están congelados, yo lo escucho y le digo, mire, no es cierto. Ajá. Igual esto es un desastre. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? No, la verdad es que yo no dije 70% de los precios congelados, dije 70% de los precios congelados o tocados a dedo por el gobierno dentro del índice Carmen Index, pero te quiero aprovechar para para traerte al presente y hacerte una pregunta. Vos no te acordarás, pero nos hemos cruzado en algún debate, y en el último año del gobierno de Mauricio Macri vos dijiste que si Macri ya no tenía nada por hacer y que tenía que dar un paso al costado antes de que se termine el mandato. Lo que me gustaría saber es, yo coincido con vos, creo que si no cambia Alberto Fernández esto termina muy mal. Lo que quería saber es si considerás lo mismo a Alberto Fernández, que crees que si no cambia se tiene que ir. Mirá, lo de Macri también está quedando claro ahora, que hubiese sido indispensable un gobierno de transición, lo planteamos para abril del año 19. Sí, me acuerdo. Porque hubiese corregido los desequilibrios macroeconómicos, o sea, el déficit fiscal y el déficit del sector externo, y hubiésemos centrado un gobierno elegido por el pueblo donde tenía dónde pararse. Lamentablemente, Alberto Fernández entra con esa fantasía de querer ser Kirchner, y uno le dijo humildemente, mirá, no podés ser Kirchner si antes no hay un Duhalde. Y acá es donde viene el problema. Por eso, para que el presidente electo por el pueblo no fuera Duhalde, entre comillas, sino que fuera el presidente de transición, es que uno sugería incluso al doctor Labaña. Mire, vayamos por 8 o 9 meses de transición, cuestión de encontrar los equilibrios macroeconómicos, y sobre esa base sí viene un Kirchner. Este era el diseño que nosotros nos planteamos para el año pasado para evitar estos sufrimientos. Lamentablemente no fue así, la decisión política fue distinta,
Alberto Fernández entiende que podía ser Kirchner sin haber un Duhalde, empieza a hablar de Alfonsín y vos me preguntás si va a ser de la Rúa. Y yo lo que digo es, miren, en lo posible, todavía, hasta que se imponga la realidad, hay un trecho. Y humildemente le digo al presidente Fernández que cambie, humildemente, que cambie, que vuelva a la doctrina, que incorpore la doctrina, que deje de copiar las políticas de gobiernos fracasados que fueron los radicales y copie las políticas exitosas de la última década ganada. Esto es lo que digo. Después contigo, no lo vamos a discutir ahora, estamos discutiendo temas más profundos, me tenés que explicar qué significa que un gobierno toquetee los precios ahora. El 70% de los precios no están congelados sino toqueteados. Bueno, tenés que explicarme cómo es eso, pero ahora ya sería todo el programa, no vale la pena. Cuando vos decís toquetear, ¿a qué te referís? Porque la verdad que es raro, no lo veo, no me parece, me parece que es prácticamente imposible. Congelar, sí, podés hacerlo durante un día, 2 días, un año, eso, lo que te aguante la economía. Toquetear no sé a qué se refiere. Pero bueno lo dejamos pendiente. Queda la discusión pendiente. En síntesis, si Alberto Fernández se dedica a seguir copiando las políticas de los gobiernos fracasados, radicales, tanto de Alfonsín como de la Rúa, 2 gobiernos socialdemócratas, ciertamente fracasa. Ahí escuché en el noticiero una expresión del doctor Duhalde que dice que está droga y bueno, no sé, pongámosle el adjetivo que usted quiera, yo le pongo técnicamente un plan económico que no fue como tal, pero medidas económicas que van a fracasar. Sin ninguna duda, como quedó claro, que fracasaron los radicales y el PRO en el último gobierno que asumió a partir de diciembre del 2015. Perfecto. Bueno, agrego esto yo, finalmente. También fracasó el gobierno de Cristina, ¿sí? Pero eso lo discutimos la próxima, ¿sí? De eso lo discutimos en otro momento. Yo sí creo que hay un gobierno de Cristina extraordinario, 2 años de Cristina en una situación muy particular y 2 años, sobre todo bajo la administración de Kicillof, que podemos reflexionar. Ahora, fíjese cómo los dos nos ponemos de acuerdo que el gobierno de Néstor Kirchner fue extraordinario. Fue un muy buen gobierno, sí, de un corrupto, pero muy buen gobierno. Bueno, eso ya lo dice usted. Sí, claro. Estábamos hablando sobre éxito y fracaso y usted me metió todo adjetivo. Ay, bárbaro, qué polémico que es usted, qué polémico que es. ¿Sabe por qué? Perdón. Nelson Castro, el periodista polémico. Estamos hablando de éxito y fracaso y me metió todo adjetivo. Moreno, pero es fácil capitalizar, digamos, crecimiento cuando el ajuste lo hizo el anterior, lo hizo escúcheme, y le quedó todo el rebote económico. ¿Sabe qué pasa, señorita? ¿Sabe qué pasa? Yo reivindico el ciclo peronista. Por eso reivindico a Duhalde también. Por eso dije, para ser Kirchner es necesario un Duhalde. Por eso dije que Macri, humildemente, nos teníamos que haber puesto de acuerdo en abril del año pasado. Es decir, mira, Macri, esto, si no buscamos los equilibrios macroeconómicos, estamos listos. Vamos a un gobierno de transición, cuestión que el próximo no gobierno... hacer ninguna reforma. El peronismo fuera del poder no deja hacer ninguna reforma y dentro del poder no las hace. No, señorita, dejemos ese debate. Mire, se está terminando el programa y usted ahora me viene con esto. Falta que me diga ahora falta que me diga como Moró. No, vienen los golpes de Estado, vienen los negros peronistas, vienen esto. Escúcheme, déjeme polemizar con uno. Estoy polemizando ya con Nelson Castro, claro. Pero ahora empezamos con que el peronismo de acá, el peronismo de acá. No, no es justo. Son 3 contra 1. Escúcheme, Nelson, son todos polémicos ahí ahora. ¿Sabe cuál es nuestra capital? Que usted cuelga y nosotros no hablamos más hasta que hablemos con usted la próxima vez. No, porque eso, no, si yo lo escucho y siempre cosas agradables. La verdad que yo valoro enormemente estos llamados, porque no son llamados para que usted escuche lo que quiere escuchar, ni son las preguntas que te quieren hacer. No, son preguntas picantes. Y yo creo que sirve porque generamos conocimiento. Ese es nuestro capital. El doctor Claudio Sin le quiere decir algo. Solo escuchar, solo saludarte porque estoy escuchando con mucha atención, Guillermo. Te mando un fuerte abrazo. Yo también, gracias por la entrevista y me encantó la nota. Y bueno, así se genera conocimiento, cada uno desde su media verdad. Pero nos pusimos de acuerdo en algunos temas y eso me parece importante. Hasta la próxima polémica. Sí, hasta la próxima, gracias. Al menos ya somos 2 los polémicos. Claro, sí. Chao.